La Chávez, la Chávez, la Chávez. ¿De dónde es? ¿De Guerrero? Es que era Chávez, se me olvidó ahora de dónde. Tabasco. Siamo in diretta nella fiera virtuale del libro. Avanti, Ciavellis. Prego. Grazie, grazie Luis. Buongiorno Italia, buongiorno Mexico. Sono Ciavelli Estrada, il narratore di Sueño, direttore del collettivo Uniendo Sueños, conductore del programa radiofónico Y Pomeriggio con Ciavellis. Orgullosamente tabasquena. È un onore para mí presentare al escritore Joel Sánchez de Cuba, que está en Colombia en estos momentos. Y bueno, ustedes disculpen mi italiano, pero no parlo molto italiano. Lo hago desde el corazón. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mi amigo, porque ya es mi amigo, Joel Sánchez Cabello. Hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante en donde él va a presentar su libro, 6 sketches en busca de un director, que pinta que está excelente, pero queremos conocer un poco de él. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. Hola, Chabeli, y buenos días a cada una de las personas que en este momento se conecta con la feria virtual del libro. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a la feria. Me encanta, gracias por haber aceptado mi invitación también para vivir esta aventura tan maravillosa. Y pues bueno, a mí me encantaría que el público que nos ve y el que nos va a ver en diferido, sin duda alguna, queríamos saber quién es Joel Sánchez Cabello. Platícanos un poquito de ti. Gracias. Yo soy, ciudadano de origen cubano y he residido en los últimos 22 años en varios países por motivo de que soy director de teatro hace más de 32 años exactamente soy director de teatro, especializado en comedia, digamos dentro del teatro la rama que más me interesa es la comedia y arranqué hace muchos años dirigiendo comedia en La Habana, en la capital de Cuba, llegué a ser director artístico del Teatro Nacional de Cuba. Trabajé dirigiendo muchos proyectos grandes de teatro que después se movieron por muchos lugares del mundo, pero básicamente he sido un apasionado de los estudios del humor. Hay otros estudios que he hecho que no vienen mucho al caso del libro ni de la coyuntura de la feria del libro, que es también estudios de pensamiento creativo y de semiótica y narratología, pero básicamente es el humor, especialmente la comedia o el humor teatral, el humor escénico, lo que más he trabajado y he estudiado en los últimos 20 años, con varios libros publicados. Este libro que sale ahora es un libro de textos teatrales, pero son varios libros publicados. El libro que más se usa mío en América Latina o en esta parte del mundo es el proceso creativo en la comedia, que es un libro que trata como de desentrañar o de desmembrar un poquito cada una de las herramientas con las que cuenta la comedia, que son más o menos unos 37 mecanismos y unos 4 conceptos, pero bueno, de eso hablaremos más adelante, pero básicamente soy cubano, actualmente residente en Colombia, Medellín, Colombia, y trabajo como investigador de teorías del humor y la comedia. Eso es súper interesante, el tema sobre la comedia, y pues bueno, hacer comedia no es fácil, es creo que de los retos más difíciles en mi poca experiencia que tengo como estudiante en actuación. Creo que es de los retos más difíciles para un actor, el hacer, pero buena comedia, no la comedia en la que caemos como que en la grosería para poder lograr hacer reír a alguien. Y eso es lo que me gusta de ti, porque pues lo que he ido conociendo
sé que tienes, abarcas ese tema de la comedia con la reflexión y eso es súper importante. Pero yo quiero hacerte una pregunta más. Para ti, ¿cuál es el concepto sobre la comedia? ¿Puedes explicarnos un poquito más sobre esa idea que compartes de que la comedia incluso es un servicio para los demás? Sí, sí, sí. Sí, la comedia, bueno, como primeramente lo planteas, puede haber mucha, la comedia tiene aproximadamente 140, 150, entre 140 y 150 subgéneros. Justamente ahora que estamos en la Feria del Libro de Italia, fue a partir ya del teatro, más del teatro latino que del teatro griego, que se empezaron a vislumbrar y se empezaron a clasificar los subgéneros cómicos. Obviamente, la mayoría de los subgéneros cómicos que han trascendido son aquellos que hacen construcciones sociales. O sea, aquellos que a partir de un ejercicio teatral se va llegando a construcciones sociales. Porque la comedia, además de tener final feliz, entre muchas cosas que tiene, digamos, entre muchos intríngulis, muchos elementos que tiene la comedia, uno de los elementos que plantea la comedia, para que sea comedia, es que tiene que tener final feliz. Pero algunos dramaturgos, entre ellos el alemán Bertolt Brecht, planteaban que tiene que ser un final con orden superior. Uno plantea parte de un orden preexistente, preconcebido, que uno pacta con el espectador, no sé, digamos que una comedia arranque en una casa de familia donde el abuelo murió y alguien está encargándose actualmente de dirigir la casa, sería un caso hipotético, pero ya se establece un nuevo orden, ya todo el mundo está de acuerdo con ese nuevo orden que aparece, así empieza el espectador a ver una obra de comedia y en ese momento se clava algo en la historia, aparece algo, se detona un desorden, un conflicto y se va creando un gran desorden que según lo sagaces que seamos como escritor, como actor, como director, pues vamos a llevar ese desorden a unos límites. En la comedia italiana de finales del siglo XX, principios del XXI, por ejemplo, hay una película que es ícono, que es La vida es bella, de Roberto Benigni, por ejemplo, que el personaje entra a un campo de concentración y no quiere que el hijo entienda que está en un campo de concentración y a partir de ahí se desarrolla un gran desorden, que aunque es una comedia negra, porque de humor negro el público ríe con el dolor, porque es parte de la sagacidad del maestro Benigni, el público ríe todo el tiempo. En cualquier comedia, dígase la que sea, dígase de Cantinflas, de Tintán de tu país, dígase de Tres Patines de mi país, dígase Roberto Benigni de Italia, en cualquier comedia hay una condición sine qua non y es que el espectador tiene que ver cómo se rompe un orden establecido y cómo se crea un desorden que se va alargando y se va alargando, pero ojo, que es lo que después nos explica Bertolt Brecht en los años del 1930 y punta, 30 y tanto, es que se cree, después que el público disfrutó de ese gran desorden, se crea un orden que sea un orden superior, o sea, mejor que el orden que existía antes de la ruptura. Porque si no, no tiene sentido, es como que nos haga cosquilla. Cuando tú te refieres, querida amiga Chabeli, a que no te gusta la comedia ramplona y básica, te estás refiriendo justamente a no me hagas reír si no me vas a enseñar nada, no me hagas reír si no me llevo ningún mensaje. De hecho, muchas comedias infantiles, la mayoría de las obras infantiles son comedias, se crea un desorden, como Caperucita o como La Cenicienta, pero para que al final aparezca un nuevo orden. En el caso de Caperucita es una enseñanza. Bueno, si eres madre, no dejes a la niña ir sola al bosque, que el bosque está lleno de lobos. O si eres un lobo y quieres abusar de una menor, como abusa el lobo en la Caperucita, sabes que al final lo vas a pagar porque va a haber siempre un leñador justiciero. Entonces, cualquier comedia, una de las películas de Cantinflas, íconos, no sé, El Barrendero, por ejemplo, que fue una de sus últimas películas de Cantinflas, o Ahí está el detalle, que es la película, yo creo, más ícono para el mundo entero de Cantinflas. Todo ese desorden que se crea, toda esa risa de la que puede gozar el público, es para que al final diga, pero mira, aquí aprendí esto, aquí aprendí que existen clases sociales, pero incluso al barrendero tienes que respetarlo porque si no la ciudad estaría permanentemente sucia, el barrendero termina al final
con una máquina mecánica que es capaz de barrer toda la ciudad más rápido, de barrer la ciudad en cuanto a polvo y a basura, pero también de barrer una ciudad simbólica y de sacar toda la lacra social de la ciudad. Exacto. Tiene que haber un mensaje al final, si no perdimos el tiempo riéndonos y solo nos hicieron cosquillas. Entonces la comedia tiene ese elemento básico, es el más básico, el más ícono de la comedia. Tiene que haber un nuevo orden, tiene que haber un punto de giro que nos deje optimismo. Sí, fíjate que con todo lo que nos estás platicando, yo quiero preguntarte algo más. ¿Tú consideras que la comedia realmente es solo para reírnos de ciertas circunstancias de la vida o consideras que por medio de ella nosotros podemos llegar a esa reflexión, que es lo que veníamos hablando? Una reflexión demasiado profunda en nuestro ser. Sí. El dramaturgo francés, ícono de la comedia francesa de todos los tiempos, que fue Molière, Jean-Baptiste Poquelin, él decía, la comedia tiene que actuar como una especie de anestesia afectiva. ¿A qué se refiere eso? Hay tantos dolores sociales hoy en día, y lo hubo en todas las épocas de esta difícil e inexplicable e inentendible especie humana a la que pertenecemos. Decía, hay tantos dolores sociales que hay cosas que solo se entienden a partir de lo que la comedia es capaz de plantearnos. Entonces, la comedia actúa como una anestesia afectiva, es como decir, vamos a reírnos de lo que socialmente somos, pero para poder soportarnos y convivir con los defectos humanos y con los defectos sociales, como Tartufo, por ejemplo, que era la historia del chupamedia, o del calculador, o del vividor de la otra persona, el vividor de las personas, que planteaba en Tartufo. Entonces, por ejemplo, el poeta cubano José Martí, que digamos el ícono de la literatura cubana, decía, la comedia tiene que ser a la sociedad como un látigo con cascabeles en la punta. O sea, el público se ríe por el sonido que hacen los cascabeles, pero el público está recibiendo latigazos permanentemente. El público quiere decir la especie humana que está como espectador. Entonces, siempre va a tratar de los vicios humanos, pero de los vicios humanos para anestesiarlo, para bajarle temperatura a la parte mala, a la parte mala o a los comportamientos humanos que no merecemos nosotros de nosotros mismos. Y también hay cascabeles, hay veces cascabeles porque nos vamos a reír, hay fiestas, hay mucha comedia musical, la propia comedia del arte italiana va a llevar personajes que tocan, que interpretan, luego que es anterior a la comedia italiana o a la comedia del arte, los juglares siempre interpretaban algún instrumento para decir grandes verdades, dolorosas verdades, pero lo anestesiaban con un instrumento. Entonces, toda la comedia buena y trascendente va a actuar como una anestesia. Chabel y amigas y amigos espectadores, no tiene sentido que nos riamos de aquello a lo que no le vamos a proponer un cambio, si no hagamos comedia de eso. Por eso es que hoy en día hay una tendencia o un pedido social a que no nos riamos más de las minorías, no nos riamos más, digamos, de las diferencias sociales, ¿no? De las diferencias sociales para reírnos del desposeído, no más risas con los indígenas o con las clases o con los ciudadanos de comunidades autóctonas, no más risa con los que son con los gustos sexuales diferentes, con las clases, con los grupos con los grupos LGTBI, no más risa con el tema de las razas que están en minoría, porque no va, eso está mandado a recoger, eso hoy en día no es humor de gente medianamente inteligente. Ahora sí riámonos del político, del poder, de las estructuras de poder que nos siguen cobrando impuestos y que siguen abusando de nosotros, que intentan abusar de nosotros, los que a veces no tenemos el poder para las grandes decisiones sociales, pero tenemos la comedia y el humor a nuestro favor, que es lo que hacía Cantinflas, por ejemplo. Cantinflas hacía humor siempre de algún oficio. Cada ¿Sí? película de Cantinflas era un homenaje a un oficio. Lo enalteció muchísimo
Y son películas que, bueno, o sea, ya muy orgullosa y mexicana que somos, ¿no? Y de ese gran personaje que yo lo amo y yo siempre he votado por él, aunque los votos son secretos, pero aún fallecido yo sigo votando por Cantinflas porque creo que nos llevó a mucha conciencia social, pero muy pocos la entendemos. Sí, no, Ese es lo triste también. mira que en el mundo de habla castellana es el humorista más traducido en muchos idiomas, incluso ha sido, es ícono, por ejemplo, para los japoneses, Cantinflas, porque aunque el cantinfleo, esta manera de hablar que él inventó, sea difícil de entender para nosotros los que hablamos castellano, pero la esencia de cada película de él es un homenaje a un oficio, casi siempre un oficio no muy tenido en cuenta, como el sastre, como un sastre en Caballero a la Medida, Servidor público. un servidor público, es excelente el discurso al final que él hace, creo que es mi amigo el ministro, al final es una Sí. cosa, eso es una cosa, es un monumento al arte, es un monumento al arte de la palabra para con el servicio público, Sí, es bellísimo, sí. sí, sin duda alguna. Ay, Joel, la verdad que yo hubiera pedido mejor 2 horas contigo Yo dije, yo porque te dije que media hora definitivamente nos quedaba poquito. sí, nos vamos a quedar muy cortos. Es muy interesante todo lo que estamos platicando, pero bueno, vamos a tratar de resumir un poco más para seguir conociéndote. Y quiero que me platiques también sobre la escuela cómica de Aburra, ECA, Sí, sí. La escuela cómica de la Burrá, con acento. de la Burra. Aburrá es el valle donde queda enclavado la ciudad de Medellín, que es la que reside en los últimos 20 años, y además donde queda enclavada otras, son 10 localidades. Son nuestro antiguo Tenochtitlán, ¿eh? ¿Qué se dice, cierto? Ahí Sí, quedaban muchas Tenochtitlán. localidades y muchos grupos, digamos, muchos grupos autóctonos latinoamericanos o colombianos, pero fundamentalmente el grupo del cacique Aburrá. Entonces ahí quedan 10 localidades, queda la ciudad de Medellín, queda la ciudad de Envigado, la ciudad de Bello y otros municipios un poquito más pequeños. Yo fundé una escuela hace casi 5 años acá en el Valle del Aburrá, pero yo no quería que fuera ni de Medellín, ni que fuera de Girardota, ni que fuera de Copacabana, de ninguna de las dos localidades, sino que fuera de todo el valle. En este momento tenemos más de 120 estudiantes en la escuela, han venido estudiantes mexicanos de Guanajuato, han venido algunos, hemos tenido estudiantes del estado de Guanajuato y de otros estados, pero más que todo de Guanajuato, recibimos estudiantes permanentemente. Y la escuela estudia la comedia, pero estudia la comedia como un fenómeno integral. No estudia la comedia como, bueno, vamos a hacer chistes, vamos a hacer reír, o no estudia la comedia como que, bueno, vamos a estudiar solamente clown. No, estudiamos la comedia desde muchos subgéneros que lo mencionaba al principio. Miramos la comedia musical, miramos la comedia que tiene el énfasis en la palabra, como el stand-up o como el teatro impro. Miramos la comedia también como fenómenos tradicionales, o sea, el vodevil, el sainete, el music hall, o sea, todo lo que tiene que ver con algunas zonas geográficas que impuso su manera de decir en la comedia. Y miramos también la comedia como parte o componente de variedades circenses, o sea, ya el clown, el juglar, tenemos cuentacuentos en la escuela, tenemos la parte de los cuentacuentos que cuentan cuentos de humor, obviamente, porque nos dedicamos a estudiar comedia y humor. La escuela cómica de la Burra intenta ser, y yo creo que lo ha sido para Latinoamérica, intentamos ser la escuela de comedia más integral en los estudios cómicos. Nuestros estudiantes, nuestros graduados, ya algunos viven 100% del humor y la comedia, pero han podido especializarse, uno en variedades circenses, otros en cuentería y cuentacuentos humorísticos, otros, por ejemplo, yo tengo un par de estudiantes que viven de la investigación cómica, que ya trabajan en vertientes más antropológicas, más ontológicas de la comedia y el humor, y viven de eso, publican de eso, investigan, están en grupos multidisciplinarios donde hay psicólogos, sociólogos, folcloristas, pero además ellos son los que ponen esa parte de la investigación cómica. Anoche justamente tuve reunión con uno de los chicos que se reúne, que se dedica a la investigación de la comedia para el impacto social y el impacto comunitario
en la gran ciudad de Medellín, porque Medellín es una ciudad grande, bueno, no tan grande como puede ser Ciudad de México, pero es una ciudad con 4 millones de habitantes, que de todas maneras ha tenido unas problemáticas sociales. Históricamente conocemos las problemáticas sociales que ha arrastrado Medellín, que desgraciadamente después algunas ciudades del Pacífico mexicano las han heredado a partir de las últimas 2 décadas. Y tengo estudiantes que estudian, y tengo graduados de la escuela que incluso se dedican a la investigación del humor como un vehículo cómico para impactos sociales y construcción de conciencia comunitaria. Y eso lo genera la escuela cómica La Burrá. Explico todo esto en pocas palabras para que tengamos la dimensión de lo que es la escuela. La escuela como propuesta no solo de buscar la risa y el enseñar el hacer reír, sino de transformadora de la sociedad para el Valle de la Aburrá, aunque tenemos estudiantes en este momento como de 11 países, más porque la virtualidad no nos permite. Están también virtualmente, porque entonces yo me voy a apuntar como alumna. No, sí, al principio nos dio mucho susto, pero nosotros veníamos con la virtualidad ya casi un año antes de la pandemia. Desde el principio del 2019 ya teníamos un grupo de estudio que eran como 17 personas de varios lugares del mundo, y me daba terror porque yo sentía que ponerme a dar una clase de teatro así frente a una pantalla no era posible. Pero ya hoy en día tenemos las herramientas, ya están todos los tutoriales rodando, y cada curso tiene sus propios paquetes de tutoriales y de ejercicios. Y ya tenemos estudiantes en muchos lugares, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, tenemos 2 en Europa, tenemos uno en Estados Unidos, tenemos algunos en tu país, en México. Ya estamos rodando con eso, sí. Pues primero Dios, ahí vamos a estar también. Bueno, por mí yo seguía platicando también de la escuela, Dios mío, santo, pero necesitamos ir a lo que queremos, que nos platiques sobre tu libro. 6 sketches en busca de un director. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en ese libro? 6 sketches en busca de un director, que por ahí ustedes lo proyectaron ahorita, yo lo tengo también por acá. 6 sketches en busca de un director para mí, en lo personal, como autor o como compilador, porque para este soy un compilador y un editor de la parte dramatúrgica, de la parte de los textos teatrales. 6 sketches en busca de un director, en mi caso viene a ser mi 6º libro, pero es el primer libro de la Escuela Cómica de La Burrá, el primero que publicamos de varios que tenemos en víspera, comenzar a publicar siquiera uno por año. Los mejores textos que en la escuela se escribieron durante los primeros 4 años, la escuela está cumpliendo 5 años este año, pero los mejores textos que la escuela escribió durante los primeros 4 años, que los estudiantes de la escuela escribieron, han sido compilados en un texto. Entonces nosotros queríamos, parafraseando esa gran obra de teatro, que además es libro a la vez, del maestro italiano Luigi Pirandello, que se llama 6 personajes en busca de un autor, quisimos escoger los mejores 6 sketches o obras cortas que había escrito la escuela, que los estudiantes de la escuela, y publicar un libro que se llamara 6 sketches en busca de un director. Pero no pasó eso, pasó que al final quedaron 9, se llama 6, pero como que esto es humor, realmente no son 6 obras, 6 sketches, son 9 obritas cortas. Participaron de ellos aproximadamente 3 estudiantes de nosotros, porque hay obras que son escritas entre 2 y 3 estudiantes. Y la idea que buscamos con el libro es una idea que yo había descubierto ya en el sur del continente, en mis viajes permanentes al sur del continente, a países como Argentina y Uruguay y Chile. Yo descubrí que no existen muchas obras teatrales para montar en los colegios, para montar en los grupos de teatro que empiezan en las casas de la cultura. Un grupo de teatro de una casa de cultura arranca, o un grupo de humor o de teatro cómico o de contadores de historias y de sueños como el grupo o los grupos que dirige nuestra querida Chabeli, arranca y dice, bueno, vamos a montar una obra corta, una cosa rápida que podamos mover por casas de cultura, por colegios, por universidades, por club de amigos de la tercera edad, de adultos mayores. Y uno dice, bueno, ¿dónde están las obras? Y es muy difícil encontrar obras cortas. Cuando los estudiantes del bachillerato o de los grados estos intermedios ante la universidad les piden montar obras, no encuentran obras para montar. Y nosotros en la escuela nos hemos dado la tarea en los últimos 2 años, por ejemplo, fundamentalmente en los últimos 2 años, de escribir obras que sean cortas, humorísticas, que construyan sociedad, como hablábamos ahorita, que tengan buenos mensajes y que además
sean rápidas y fáciles de montar. Y acá vienen entre los sketches está, por ejemplo, Ladrones Emprendedores, que son unos ladrones que se ganan con la alcaldía o con la municipalidad una beca para seguir robando. Un poco de crítica política, y ahí tenemos otra que se llama La Vuelta al Mundo en 80 horas, que es una obra ecológica. Son dos chicos, una tía y un tío, que hacen todo un planteamiento ecológico en un viaje, que van al parque. Entonces se llama La Vuelta al Parque en 80 horas. Tenemos otra obra que es la historia de un chico que quiere estudiar teatro, pero en la casa le están diciendo que va a estudiar para pobre. Esa es una teoría de algunas generaciones y de algunos padres de familia que dicen, bueno, va a estudiar para teatro. Ay, Dios mío, tengo en la casa un hippie y un pobre. Entonces es la explicación de un chico a su familia que no va a estudiar para pobre, va a estudiar para ser feliz. Tal vez no gane mucho dinero, pero va a ser muy feliz una vez que se convierta en teatrista. Hay otra obra que se llama Damas de Alcurnia, que es muy parecida a la anterior, que es el mundo al revés. Es la historia de una señora, madre de familia, una tiene 3 hijos y la otra tiene un hijo, y no sueña porque sus hijos sean ni doctores, ni licenciados, ni ingenieros, ni abogados. Quieren que sus hijos sean teatristas, cuentacuentos. Entonces el sueño es que, ¿y qué estudió tu hijo? No me digas nada. Ese muchacho loco quiere ser abogado. Y el otro le dice, pero ¿por qué no estudió malabarista para que trabaje en los semáforos? Mira cómo se gana dinero en los semáforos. Mira cómo está, como si fuera el mundo al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si estudiar arte, pintor o cuentacuentos fuera la panacea? Entonces hacemos el mundo al revés y el público se ríe mucho. Son sketches que en su mayoría han sido estrenados por nuestros estudiantes, escritos y estrenados. Y pasa que desde que yo hablé del libro, desde que se empezó a hablar a mediados de la pandemia de que venía este libro, un grupo, por ejemplo, de teatristas del norte de Argentina, me pidió el libro, le mandé el libro en PDF, un boceto del libro en PDF, y casi con la salida del libro, coincide con la salida del libro, que un grupo de teatro en una casa de cultura de Argentina está montando algunas de las obras del libro para rodarla por el norte de Argentina, porque yo creo que son obras cómicas, cortas y fáciles de montar. Sí, Joel, nos quedan cerca de 3 minutitos. Y yo no quiero que nos vayamos, sí, se nos fue rapidísimo el tiempo, pero bueno, yo no quiero que nos vayamos sin antes nos digas, primero, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos adquirir tus libros? Para que, pues, quienes estén interesados, que sin duda alguna vamos a hacer muchos, pues, puedan, pues, adquirirlos. Bueno, es muy fácil. En Google se me encuentra como un tal Joel Sánchez. Cuando digo Google, ¿por qué Google y no de redes sociales? Porque es muy sencillo. Entras a Google, te creas un tal Joel Sánchez y aparecen todas las redes sociales y aparecen mis conferencias, aparecen muchos tutoriales de clases y de cursos que doy. Y los libros, por lo general, aprendí, no sé si me van ¿cómo se llama? A subir al cadalso en una feria del libro, por decir eso, me van a justiciar por decir esto, pero aprendí que la mejor manera de distribuir mis libros era en mis presentaciones en vivo y en mis páginas y en mis redes sociales. Por un tema, y como que es una feria del libro, por ahí si hay algún editor viéndolo o alguna red de librerías, porque se me volvió imposible entenderme con las librerías en aquello de que yo dejaba 6 libros en Puebla y dejaba 10 en Buenos Aires y después nunca los podías cobrar. En Buenos Aires me decían que no, entonces si no estás inscrito en la Cámara del Libro de Argentina no puedes cobrar acá, y entonces los libros se vendían pero el dinero nunca llegaba, y entonces a veces caía mucha complicación a los libros, sí, 20 libros que dejé en Bogotá, y entonces era horrible llegar a Bogotá. Entonces, ¿cuándo llega el dinero de mis libros? Entonces yo dije, no, es que lo aprendí de Facundo Cabral, fue un gran amigo personal y tuve la suerte de viajar y de andar con él en algún momento. Qué grande. Aprendí con el maestro Cabral que lo mejor era que los libros se movieran conmigo y estuvieran en mis presentaciones en vivo y estuvieran en los festivales de teatro y en las ferias del libro a las que yo iba. Entonces, lo más recomendado es busque un tal Joel Sánchez o Joel Sánchez Cabello, como aparece en pantalla, que no somos muchos. Búsqueme en Google, aparecen todas mis redes sociales, aparecen mis emails, aparece todo, y por ahí me los piden. Los hago llegar a cualquier lado, a cualquier lugar. Esta semana llegaron libros a Montevideo, hace poco llegaron libros a Kenia, la semana pasada llegaron libros a Bélgica. Yo los envío y llegan.
Sí, perdón, nos indica nuestro queridísimo Que Luis tenemos que que hay cerrar. que cerrar. Sí, pues ni modo, pero vamos a regresar. Seguro que sí, porque tenemos mucho que platicar. Agradecemos mucho el espacio a la Feria Virtual Gracias. del Libro. Esto fue Las Tardes con Chabelis y Uniendo Sueños de América Latina y el mundo con nuestro amigo Joel Sánchez Cabello. Gracias. Muchas gracias, de verdad que buenísimo el espacio. Gracias.